Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Patricio Donoso, bienvenido, muy buenos días. El mejor candidato, el mejor prospecto para presidente de la República, dirá usted, es don Guillermo Lasso. Así es, muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludo a Wilfrido Lucero y a Santiago Guarderas. Un gusto compartir con ellos esta mesa de trabajo. En efecto, Guillermo Lasso viene haciendo un trabajo de oposición desde hace rato largo ya, preparándose para ganar las elecciones e implementar un modelo económico diferente, un modelo político diferente a la Revolución Ciudadana, donde enarbolará con seguridad Guillermo Lasso la bandera de las libertades. Libertad de expresión, sin que nadie sea denostado porque opina diferente al régimen. Libertad de asociación, libertad de empresa. Dice él, y lo repito con mucho gusto, que el Ecuador tendrá salida cuando hacer negocios en el país deje de ser delito, cuando el Ecuador se convierte en un país de negocios, no de negociados, que vemos ahora por todo lado, en un país de oportunidades, no de oportunistas. Y por supuesto, las cifras con las cuales nos van a dejar los señores de la Revolución Ciudadana al país son dramáticas, con un déficit fiscal de más o menos 9,000 millones de dólares, Gonzalo, luego de haber gozado de la bonanza petrolera más grande en la historia del país, luego de haber gastado y despilfarrado en muchos aspectos 300,000 millones de dólares, luego de haber gastado todo eso, multiplicaron la deuda de 10,000 millones a 40,000 millones. Sobrepasó ya el 40% del Producto Interno Bruto, que está en casi 100,000 millones de dólares, contra la ley. Y la peor cifra de todas es aquella de que sigue siendo el 60% de ecuatorianos desempleados, subempleados o sin un trabajo y un ingreso fijo. Es decir, se feriaron el segundo boom petrolero, se lo feriaron. Y yo siempre, Gonzalo, con su veña hago esta analogía. El ciudadano aquel que llegó a su casa el viernes y le dijo a su familia que le triplicaron el salario. Hicieron fiesta, por supuesto, y compraron una nueva laptop y una bicicleta para la niña. Y el lunes ese ciudadano se va al banco, la mujer y la familia suponen que se va al banco a depositar el triplicado salario. No, se va al banco a endeudarse. ¿Y a cuál banco? Al más caro, a China. Eso hizo este gobierno, porque además nos va a dejar no solamente chiros, sino endeudados hasta las orejas, como decimos los quiteños. Y esa deuda hay que pagarla. Y nuestros hijos y nietos tendrán que hacerlo. ¿Y qué deuda, Gonzalo? Al casi 11% de interés, lo cual es onerosísimo para el país. Esas irresponsabilidades tienen que ser corregidas con un gobierno de alguien que sabe cómo hacer las cosas y que por supuesto ha demostrado éxito en su vida privada y que ahora quiere poner al servicio del país sus conocimientos con un movimiento político como creo que hoy por hoy es una estructura absolutamente válida para ganar las elecciones. ¿Usted qué opina? ¿Cómo está la candidatura del general Moncayo en términos de crecimiento rápido y constructivo como se requiere en este momento? Muy buenos días y gracias por la invitación. Un saludo para los compañeros de este panel, doctor Santiago Guarderas y Patricio Donoso. Un saludo también para la audiencia. Bueno, quiero empezar por su primera inquietud. Yo soy de las personas que comparte la idea de que el candidato que tiene mayores dificultades para hacer su campaña electoral y para ganar las elecciones es precisamente el ingeniero Lenín Moreno. Al revés de lo que algunos piensan y opinan, desde luego con el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque el candidato Lenín Moreno tiene una gravísima limitación, que es no tener libertad en la campaña electoral para analizar la actual situación del país, no solamente en el campo económico, en el campo social, en el campo institucional, en el campo de las libertades, de los principios democráticos que son tan importantes. Doctor Lucero, me refiero a Lenín Moreno, acaba de declarar que él no se va a dejar dominar por Bélgica ni por nadie, que él va a hacer una actuación exclusiva propia de él con un guión y libreto como usted lo puede escuchar. Mire, Janet, tal vez el temperamento pausado y calmado que tengo yo puede dar una imagen falsa de que no sea una persona de decisiones. Cuando hay que tomar las decisiones, las tomo. Si es que el pueblo ecuatoriano tiene la gentileza de darme su voto, seré yo el presidente.
He respetado al señor presidente de la República mientras ha ejercido su mandato y exigiré igual que todos los ecuatorianos respeten mi mandato. Doctor Lucero. Bueno, he leído ayer unas declaraciones del mismo ingeniero Lenín Moreno, publicadas en el diario El Comercio. ¿Qué es lo que encontramos allí? Generalidades, posiciones tibias, indefiniciones, temor a expresarse con mayor claridad. ¿Por qué es eso? A todos nos consta cómo en el acto de lanzamiento de las candidaturas, presidido por el presidente de la República, él ya les trazó la cancha, como dijéramos en términos deportivos, y les dijo: ay de ustedes, más, palabras menos, si se atreven a señalar los errores del gobierno. Ese rato serán descalificados, serán apostrofados como desleales y aún como traidores al proyecto. El proyecto nunca ha existido, el proyecto es el capricho del presidente Correa. Y entonces, con una limitación de esa naturaleza y con la realidad que está viviendo el pueblo ecuatoriano, ¿cómo puede negarse, por ejemplo, que ahora el país está en quiebra? Así, clarito, está en quiebra. Y que la deuda, ya lo ha señalado Patricio Donoso, según unos analistas y unos economistas que han seguido el comportamiento de este rubro, llega a 40,000 millones de dólares, según otros a 45,000 millones, y en el anterior programa que estuve aquí hace pocos días en esta emisora, varios economistas señalaron que estábamos en los 50,000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a pagar este dinero? ¿Qué tendrá que hacer el próximo gobierno para poder superar semejante crisis? A sabiendas de que el petróleo está prevendido a los chinos hasta el año 2024 y que ya no tenemos de dónde tener ingresos porque la economía está en crisis, así con las letras muy claras y con la palabra muy clara. Sí, Jaime, ¿qué es lo que más le preocupa al pueblo ecuatoriano según una última encuesta? Buenos días, Blasco. Buenos días, mi querido Gonzalo, y buenos días a todos sus invitados, distinguidos de ilustres de asambleístas y representantes de políticos. Mire, realmente nosotros realizamos encuestas mensuales para una publicación que tenemos que se denomina Monitor de la Opinión Pública, y hemos venido haciendo esto durante 20 años. Es impresionante que el notar o el observar que en los últimos, principalmente el último año, pero agravado mucho los últimos 6 meses, el principal problema que tienen los ecuatorianos, o los principales problemas que tienen los ecuatorianos, tienen que ver con los aspectos de la economía familiar, tanto los problemas nacionales como los problemas personales. Y dentro de los problemas que nosotros analizamos están todos, desde los económicos, pasando por los sociales y entrando inclusive en los directamente personales, como la percepción personal de seguridad. Pero el incremento de la percepción negativa de la situación económica del país, el incremento de la situación angustiosa, casi desgarradora, digamos, sobre el desempleo, hace que la gran mayoría de ecuatorianos, cerca del 77% de ecuatorianos, piense que esos problemas, es decir, los económicos, los de la economía familiar, porque hay que distinguir acá los problemas económicos del país, que posiblemente son comprendidos por una élite, y los problemas de la economía familiar, los problemas que afrontan las familias todos los días. Y esas son las preocupaciones que en estos últimos 12 meses se han ido acrecentando, y esos son los temas y las expectativas sobre los cuales los candidatos, tanto a la presidencia de la República como a la Asamblea Nacional, que ha sido copartícipe, y salvo excepciones como la de mi buen amigo Patricio
Donoso, que se encuentra presente, y otros ilustres, pocos, pero ilustres legisladores. Han sido copartícipes aprobando proformas presupuestarias todos los años sin observar si es que tenían el financiamiento adecuado y si es que esas proformas presupuestarias iban a causar los efectos en la economía nacional que se esperaba. Entonces, esto durante 10 años, este manejo de la economía durante 10 años, ha causado que hoy la mayor preocupación de los ecuatorianos sean los problemas que tienen que ver con la economía familiar y el desempleo que cada día se siente más. Nosotros hemos preguntado a la gente, pues, si es que alguien, el encuestado, algún miembro del núcleo familiar o algún amigo ha perdido el trabajo en los últimos 3 meses, 67% nos ha dicho que sí. Entonces son estos los resultados, mi querido Gonzalo. La esperanza para superar estos problemas, dice la crónica informativa de su empresa, está puesta prácticamente en el próximo régimen, en el próximo gobierno, independientemente de quién gane la presidencia. ¿Qué significa esto, Blasco? Mire, yo no sé cómo fue redactada, porque entiendo que esta es una nota de prensa que salió en el diario El Universo, pero bueno, pero mucho que ver. Colige el periódico guayaquileño que la esperanza para superar estos problemas, según Márquez, está puesta en el próximo gobernante, independientemente de quién gane la presidencia. Le entiendo, perfecto. A lo que se refiere la persona que redactó la nota es que este es el principal problema de los ecuatorianos. Entonces, independientemente de quién gane la presidencia, este es un problema que tiene que ser enfrentado, reconocido, enfrentado y solucionado. Hay un candidato, el candidato del gobierno de Alianza País, que ha dicho que va a continuar con la misma línea, con la misma línea de medidas, de acciones, de decisiones. Hay otros candidatos que han dicho que van a tomar medidas diferentes, en torno a la carga impositiva, en torno a los salarios, en torno a la atracción de la inversión extranjera. Entonces, definitivamente, quien gane las próximas elecciones va a tener que enfrentar que es el principal problema. Por supuesto, recuperar o sanear la economía o parar la crisis y comenzar a dar los primeros pasos para recuperarnos, sin duda alguna. Esta va a ser la primera tarea y la más importante que tenga el próximo gobernante. Y este es un tema que, con el pasar de los meses, cada vez va a ser más importante en la decisión que tomemos los ecuatorianos, porque hay que recordar que más de la mitad o más de la mitad de ecuatorianos todavía no ha tomado una decisión por quién votar. Entonces, el candidato o candidata que ofrezca la mayor confianza para mejorar la vida o para restablecer la vida de la mayoría de ecuatorianos, que recordemos que pertenecen a clases pobres, a clases necesitadas, tendrá eso a su favor. Hay otros elementos adicionales, la carisma, la forma como uno puede transmitir estos mensajes, la credibilidad que pueden tener los candidatos, pero a la ola, y aquí no quiero que se malentienda porque hay que utilizar el término que corresponde, a la ola del populismo de 10 años atrás, ya se le acabó el paradigma de la solución de la pobreza a través del gasto indiscriminado, porque lamentablemente la gente vulnerable ahora se siente más desprotegida. Por lo tanto, se supondría que otro tipo de propuestas que sean más concretas, que sean más directas, que le expliquen al desempleado cómo va a obtener un empleo, que le expliquen al joven que se está graduando y que no sabe qué va a hacer de su vida, cómo va a obtener un empleo. Los 4 candidatos no son tan brillantes manejadores económicos. Y el reto, el desafío mayúsculo del país es la economía. Eso, en honor a la verdad, de los 4, medio el que se salva por su ocupación de años
es el señor Guillermo Lasso, sin decir que él le dice claramente al Ecuador qué va a hacer, porque no le dice nada. Esto es un genérico. En el 2018 reencauzaremos al país en la senda del desarrollo. Yo, en cambio, sí le puedo decir que Cynthia Viteri ha planteado cosas muy concretas. Primero, con respecto a la deuda externa, ha señalado que es necesario renegociar la deuda. Esto definitivamente tiene un sentido muy importante, porque tenemos, y en eso creo que todos los ecuatorianos coincidimos, una deuda cara a corto tiempo, Gonzalo. No puede ser posible que lo único que hayan hecho este gobierno de la revolución es patear la pelota. Lo que ha hecho es endeudarnos en montos, 1.000 millones. El presidente acaba de decir nuevamente que va a sacar nuevos bonos de 2.000 millones para cubrir el presupuesto de Estado por 5 años a intereses del 10.75. ¿Qué es necesario? Tenemos que renegociar la deuda definitivamente para que esta deuda, la deuda contraída, por si acaso, la deuda contraída, para que tengamos a mejores plazos, a mayores plazos y a menor tasas de interés. Pero mire, Gonzalo, Cynthia Viteri ha dicho que es necesario depurar el sistema impositivo. Esta es una reingeniería total, no son parches. ¿Qué significa eso? Por un lado, usted tiene que eliminar ciertos impuestos que no han tenido ningún resultado, que han tenido un resultado negativo. ¿Como cuál? El haber subido el impuesto al valor agregado del 12 al 14, en lugar de haber generado una mayor recaudación, lo que ha provocado es una menor recaudación. También tiene que usted disminuir algunos otros impuestos y eliminar tales elementos como las salvaguardias, eliminar todos aquellos impuestos que afectan a las empresas, porque las empresas necesariamente requieren reactivarse, porque en el momento en que usted tiene una empresa reactivada, va a poder vender más y va a poder cobrar y va a poder tributar más, y eso va a generar mayor empleo. También es necesario que se disminuya el gasto corriente. Hay que cambiar el modelo. Pero por supuesto, se tiene que eliminar el gasto corriente y reducir el tamaño del Estado. No podemos mantener esta burocracia obesa que está generando el que el Estado no pueda cubrir otros elementos fundamentales como son justamente el empleo. Recuerde usted que actualmente el Ecuador paga al servicio de la deuda 3.300 millones de dólares. Es una barbaridad, una monstruosidad al año, por supuesto. ¿De dónde va a salir tanto dinero? Exactamente. Entonces, usted tiene que hacer todos estos cambios. Y lo ha dicho, es necesario disminuir los costos de las empresas privadas para que sean eficientes. Hay una coincidencia de, entiendo yo, las 4 plataformas, con una mediana posición de Lenín Moreno. Ustedes lo que plantean es una suerte de reingeniería de todas las, no solamente de la deuda, sino de todas las realidades que han sido ya canalizadas por malos caminos, por decirlo así. Exacto. Esa visión requiere de una reforma estructural prácticamente de todos los de todo el modelo. De todo el modelo, exactamente. Una forma. Ustedes en eso son coincidentes y eso es lo que hay que hacer. Veamos lo que dice el doctor Wilfrido Lucero. Cosa, Gonzalo, solo que yo creo que es importante. También hay que topar el tema laboral. Y es necesario volver a los contratos a plazo fijo, Gonzalo. ¿Por qué se eliminó la posibilidad de que haya fuentes de empleo? Porque aquí, sin pensar, eliminaron los plazos. Seguramente por consideraciones ideológicas. Pero ideológicas significa el haber provocado toda esta vorágine de desempleos y tomar medidas en contra de la corriente, en lo que significa usted el que pueda dar empleo a la ciudadanía. Solamente esto, Gonzalo, porque era necesario complementar que la reforma económica también va de la mano de la reforma social. Doctor, ¿en qué deben coincidir todos los candidatos de oposición? Para ganarse el favor del voto ciudadano. Porque de lo contrario, Lenín Moreno
va a ganar en primera vuelta con todas las consignas. En eso es una equivocación, pues, ¿no? Créase que el primero propio que tiene... Jaime Nebot denota en la entrevista de esta mañana esa circunstancia. Me atrevo a pensar así y pido disculpas si estoy equivocado. Vea, yo creo que lo que primero tienen que decir los candidatos, ya lo están diciendo, que hay que cambiar totalmente el modelo económico, correcto, así como hay que cambiar totalmente el modelo político. ¿Con qué le van a reemplazar? Basta de autoritarismo, basta de conculcar las libertades. Claro. Pero ellos deben prepararse para decir con qué elementos o con qué planteamientos, con qué líneas de gobierno van a reemplazar el actual modelo. Mire, aquí mismo en esta mesa se ha dicho ya importantes reflexiones y se han sugerido importantes medidas. Yo creo que se están señalando caminos muy claros. ¿Como cuáles? Aquí, por ejemplo, se ha dicho que... necesitando la gente que le digan con qué medidas, con qué hay que renegociar, señores candidatos van a solucionar los problemas. Hay que renegociar inevitablemente la deuda externa, es una medida. Hay que contratando más barata en un régimen de austeridad, porque lo que ha pasado... ya lo dice el otro candidato, pues. Por eso tienen que coincidir, pues, en algunas cosas los candidatos. Bueno, Lenín Moreno lo que dice, voy a reemplazar la deuda cara, cuestión que ya implica una grave acusación a este gobierno. ¿Cómo así no la ha descalificado y lo ha sacado del paraíso el presidente Correa? Yo estoy admirado que no lo haya expulsado ya porque claro, señalar que es una deuda cara es hacer una grave acusación al gobierno. Pero claro, como decía Jaime Nebot hace un rato, la deuda más barata no reemplaza, pues no es pagar la deuda cara, es, qué sé yo, amortiguar y encontrar mejores condiciones, que eso claro que hay que hacer, desde luego que hay que hacer. O sea, es una de las tantas medidas. El candidato de gobierno... Hay que buscar un entendimiento con el sector privado que ha sido expulsado de la economía del Ecuador. Adelante, por eso doctor. le estoy diciendo, hay que cambiar el modelo económico. Bueno, todo quiere hacerlo el Estado. Quiere meterse hasta en la sopa de las familias, pues ahora, ¿no? Debe que hasta las horas de los deberes que tienen que hacer los muchachos en los hogares están reguladas. El Estado regulador, el Estado que lo hace todo. Un socialismo del siglo XXI trasnochado que nos trae la tesis stalinista ya superada desde hace muchísimas décadas. Entonces, eso hay que cambiarlo. Entonces, y un modelo autoritario, un modelo concentrador en el campo político, que precisamente se conjuga con la concentración en el campo económico en manos del Estado. Y entonces hay que hacer un esfuerzo para dar confianza. Esa no es una medida económica, pero es la base de la economía, dar confianza en un país para la inversión privada, tanto extranjera como nacional.